investigación, acción participativa. No sé si aquí alguien conoce ese modelo de hacer investigación. ¿No? ¿No? ¿Sí lo han escuchado? Qué chido, me da mucho gusto que lo hayan escuchado. Es un modelo, digamos, reciente y es una forma de hacer investigación que tiene sus orígenes en los 80s, 90s en Colombia, ¿no? Y voy a hablar justamente en cómo esta parte a mí me ha servido muchísimo para desarrollarme personalmente y profesionalmente. Entonces, permítanme compartirles la presentación. Pues yo vivo en el Organipolo, no sé si conocen el lago de Pastor por ahí. Pues es una pequeña comunidad que está justamente también a la ribera, es una cabecera municipal. Entonces yo vivo en la ribera cabecera municipal. Cuando quieran ir a la vuelta, porque ya ahí tienen su casa, si quieren pasar a visitarnos, ¿no? Y precisamente he empezado a trabajar esto, ahora sí que en mi comunidad y en diversas comunidades que integran pues, el municipio, ¿no? Y no solamente trabajo yo, digamos, como es un modelo de investigación y acción participativa, es un modelo de colaboración entre distintos actores sociales que son, digamos, como que también parte importante justamente, ¿no? Entonces, mis compañeros con los que he colaborado durante estos años, pues es el doctor Andrés Tomo Guerrero, que es mi compañero con el cual compartimos pues Avila de Morelia. Miguel Maldonado, un compañero que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero que también tiene interés en temas, digamos, humanitarios, ¿sí? Y la compañera Tamara Ortiz Ávila, que también ella es bióloga de producción, pero también está, digamos, trabajando en temas ambientales y ahora se dedica mucho a ser campesina, ¿no? Es agricultora. Entonces, todos nosotros, digamos, nosotros cuatro hemos realizado diversos trabajos en Pineronga y en diversas localidades con la intención justamente pues, de retomar el valor ambiental del ecosistema en el mundo. Ustedes se preguntarán si este compa estudió estudios multiculturales y cómo le aplicó a lo ambiental. Pues fue así como que bastante interesante, ¿no? Desde que estuve acá me empezó como a llamar la atención muchísimo los temas ambientales, toda esta cuestión pues, de la contaminación, los temas ambientales, el extractivismo, etc. Entonces dije, ya hay cultura, sociedad, ¿por qué no le agregamos el elemento naturaleza para que se ponga mucho más sabroso esto, ¿no? Entonces pues decidí ahora sí que caminar por este lado de la cuestión ambiental y pues me lancé, digamos, a estudiar, como ya había dicho el compañero, en la Universidad de Colombia. Aquí en la universidad tuve como la oportunidad también de pues, aprender, digamos, las bases de hacer investigación, participando en proyectos de investigación como el de políticas interculturales en la educación superior. Un proyecto en el que colaboraban con la UAM y diversas universidades del país, ¿no? Entonces logré ahí hacer mi tesis y pues, aprender de diversas formas, ¿no? y de diversos lados. Después, este programa de FIL, que todavía sigue acá, y que creo que por aquí ya han habido varios, yo fui de los primeros también que se fue al área de trabajo con el programa de FIL. Tuve la chance de que cuando se inició, nos fuimos con tres compañeros de nanotecnología. Ellos se fueron a diversas partes del país y yo me fui a Tuxtla Gutiérrez, a Chiapas, en la UNACH, en la Universidad Autónoma de Chiapas. Y ahí estuve trabajando en un centro de investigación. Y después de esta chance que me dieron de poder estudiar, dije, por aquí va camino, ¿no? Entonces, vamos a entrarle a la cuestión de la investigación, ¿no? Y de ahí, pues, me brinqué después al colegio de San Luis, en San Luis Potosí, y ahí me di una beca de movilidad. Tuve la oportunidad de ir al SINAGA y a la Universidad del Valle. Ahí, en la Universidad del Valle, es una universidad súper grandísima y muy chula.
en donde la gestión académica tiene una relación súper fuerte con las comunidades, ¿no? O sea, hay una relación justamente recíproca entre lo que se genera de conocimiento y cómo sirve en las comunidades. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en una comunidad que se llama Condomo, en Cauca, en el valle del Cauca, allí en Colombia, y aprender mucho más de este modelo ya. Entonces, pues me encantó allá, dije, no, pues esto es lo chido, ¿no? Esto es lo bueno, de salir justamente de la academia y poder llevar más allá los conocimientos que aprendí. Entonces de ahí dije, pues por aquí lo vamos a dar. Entonces, pues me titulo y todo el detalle, regreso a Longarícuaro y comienzo con estos compañeros a crear un grupo ciudadano, promotor del Consejo Municipal para la Sustentabilidad de Longarícuaro. Una iniciativa ciudadana en la que hacemos investigación desde los ciudadanos, digamos, no hay un patrocinio por parte de universidades ni del gobierno, ¿no? Nosotros lo hacemos porque queremos, ¿no? Y porque tenemos justamente las herramientas para hacerlo. Pues para eso estudiamos tanto tiempo y para eso nos han pagado muchas becas para seguir estudiando. Entonces dijimos, pues vamos a echarle ganas con esa parte. Entonces, esta iniciativa ciudadana aún sigue porque son procesos de mediano y largo plazo. Entonces ahí seguimos todavía empujando, echándole fuego para que siga saliendo. Y después se me presenta la oportunidad de trabajar en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, que es la IES Morelia, en la licenciatura en Ciencias Ambientales. Y pues ahora sí que comienzo a aprender mucho de la cuestión de la docencia, pero sin dejar de lado, digamos, como la parte de la investigación opción parcial. Entonces, pues empiezo como a articular varias cosas, me invitan a colaborar en el laboratorio de estudios transdisciplinarios, y pues empiezo a hacer como diversos trabajos en diversas zonas. Entonces, digamos, es como un camino pues bastante peculiar, digamos, pero que me ha traído justamente hasta donde estoy ahorita y poderles compartir esto. Entonces, algo que es bien valioso es que justamente con la universidad me dio la oportunidad de poder, ahora sí que, acceder a programas de investigación y aprender las herramientas adecuadas. Y no solamente, digamos, aprender los modelos, ¿no? Sino también tener herramientas para poder echar a andar proyectos culturales, investigación también científica, ¿no? Entonces dije, pues hay que empezar justamente a articular las redes de trabajo entre ciencia, cultura, ¿no? y las diversas formas en hacer investigación. Entonces, ya cuando conozco este modelo, que es un modelo bastante interesante y que la propuesta justamente viene de un investigador de Colombia que se llama Orlando Falsborda, ¿no? Ya murió nuestro compa Orlando Falsborda, que nace en el 2008, y justo él nos habla de que la YAP es un proceso en el que se influye en las comunidades locales, ¿no? Hay un diálogo de saberes, hay una articulación de conocimientos, ¿no? Y también algo que es muy importante, que tiene una acción política, es decir, hay un fundamento ideológico para poder llevar a cabo toda esta investigación, acción participativa, ¿no? Y hay diversos elementos, digamos, desde la postura de Orlando Falsborda, pues la acción es el resultado de una reflexión e investigación continua sobre la realidad, no solo para conocerla, sino también para transformarla. Entonces, lo que se trata dentro de la IAP es generar procesos de cambio, aunque sean súper pequeñitos, pero que tengan, digamos, una incidencia a nivel individual, pero también a nivel local o comunitario, ¿no? Entonces, otro de los elementos es justamente con la participación, y abarca un proceso en el que la relación con las personas es una relación horizontal, ¿no? Es decir, no hay esta jerarquía en donde tú eres el investigador o la investigadora, ¿no? Que viene y se presenta y dice, no, pero solo te cae,
de Talar, de Chinam. Entonces, aquí más bien hay una relación horizontal porque las personas también tienen esos conocimientos y esos saberes que son súper valiosos para nosotros, ¿no? Entonces, este diálogo se hace justamente con la finalidad de reconocer los conocimientos y los saberes de las personas como un elemento trascendental. Entonces, y justamente, pues parte de un compromiso colectivo e individual, ¿no? Por esta visión política que tiene. Entonces, este modelo de allá me gustaría presentárselo de otro punto de vista que también lo muestro mucho a los estudiantes en el Morelia, que vale la pena, digamos, hacer un espacio para poder ver un pequeño programa. No sé si ustedes conocen este programa del Canal 22 que se llama Intersecciones. ¿Nunca lo han escuchado? Pues que se les pongan esto. El lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante, el que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Orlando Valls Borda. Los pueblos de las riberas y los ríos de Santo Camarón han desarrollado culturas anfibias que recrean los ritmos del clima, el carácter de la sementera, la fecundidad del rocío y el movimiento impredecible de los peces. Pueblos de aguas poderosas, como las del río Usumacinta, que se disuelve en el Golfo de México, como los amerindios de la desembocadura del Meschacebé o Mississippi, cuna del blues y del jazz, o como los pescadores a la orilla del río Sinú, entre la Mojana y el Golfo de Morosquillo. Los zenúes, pobladores de este litoral desde hace 6.000 años, moldearon una cultura resistente, alegre y creadora, que sobrevivió a la diezma de la conquista, al mestizaje providencial, a la doma virreinal y a la explotación capitalista. Combinaron una ideología generosa, una organización comunal persistente y el trance de pensar sintiendo. La investigación resulta vacía si no se compromete con aquello que pretende comprender, porque pronto ha de elegir entre una realidad en disputa permanente y definir una valoración ante un mundo de desequilibrios que exige caminos para alcanzar la igualdad y la justicia social. Un conocimiento capaz de romper con las ciencias sociales clásicas provenientes de los centros imperiales, que imaginan a los intelectuales fuera o adelante de la sociedad. La ciencia del investigador es solo un medio por el cual los pueblos afloran su pasado y clarifican su presente. Sin la participación popular, la investigación social pierde todo su sentido. En los caseríos y en las veredas, en las remotas selvas y entre las montañas, el conocimiento es para transformar y el saber para hallar rumos. Las universidades y los institutos quedan alejados y ciegos. El investigador ya no es quien lleva el saber, es quien debe escuchar para comprender y procurar con el otro, con el morador, con el campesino y el pescador, producir un conocimiento que es acción y una acción que produce conocimiento. Allí,
las viejas divisiones ilustradas entre el sentimiento y el pensamiento resultan extrañas, porque la vida no espera los resultados académicos para seguir su curso, ni el conocimiento puede separarse de la vida. Como enseñaron los campesinos montosinos, el conocimiento anfibio es sentipensante, el trance prodigioso de pensar sintiendo. La razón se combina con el sentimiento y produce un saber empático que al actuar aprende y al aprender actúa. Hay una tarde varada frente a un río y entre los dos un niño canta, va viniéndose en su mecedora de la copa. En esa tarde el huevo dorado del sol anida en los mangos de la ribera. El río es un gusano de cristal erizado. El viento despliega unas alas de nuevas marcas. Es una tarde enclavada en el recodo de un tiempo que va y viene en la mecedora. Está hecha de recuerdos y deseos. Desconozco el nombre de ese río. En el Caribe colombiano, una pequeña tortuga de concha colorida se entierra a sobrevivir de sus reservas al llegar la sequía. Con paciencia, espera volver a sentir la humedad para salir a comer y a reproducirse. De la misma forma, los hombres icotea, campesinos, resilientes, acuden a la bulla, al vallenato, a los relatos y a la artesanía de sus manos para resistir una naturaleza que impone y un gobierno que los olvida. En esta región que acunó al padre del creador del realismo mágico, fue donde una tarde un pescador en el pueblo de Jerua le reveló a Orlando Falsborda la esencia de sus gentes, los sentipensantes. Orlando Falsborda, la verdad sentipensante. El lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante. El que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Orlando Falsborda. Pues, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Alguna reflexión? ¿Algo les generó por ahí en su pensar, en su sentir? La idea de poder pensar, involucrando los sentimientos, es un motor fuerte de acción en comparación sobre pensar, vamos a decirlo, excluyendo los sentimientos que parecen ya Como que jamás nos hemos puesto a Chaco sobre esta cualidad que también tenemos, ¿no? Es una cualidad como creo que durante nuestro, sobre todo nuestros crecimiento nos han enseñado precisamente a separar muchísimo la cuestión de pensar y sentir, porque se le ha dado mayor peso a la razón. Los sentimientos siempre son como algo muy frágil, es muy sensible, es muy inestable emocionalmente. Entonces justamente la combinación de estas dos capacidades que tenemos es como bastante interesante. El mirar a la otredad o al otro desde este pensar nos permite justamente entender, ¿no? Diversos elementos culturales, pero también de cómo estos se relacionan con el ecosistema que vive. Entonces, de ahí justamente mucho por el interés o integrar como esta parte de la naturaleza dentro de los estudios multiculturales. Es decir, cómo se desarrolla una sociedad
mediante sus elementos culturales y cómo se apropia de los elementos del ecosistema en donde se siente. Por ahí estuve leyendo algunas tesis que me pasaron para ser evaluador ahora. Digo, no sé si existe por hacer unos proyectos, no creo, ¿verdad? Ya son egresados. Pero bastante interesantes las tres, ¿no? Y una que me llamó muchísimo la atención es una sobre cultura alimentaria e informativa. Justo es algo bien interesante porque nos dibuja toda esa historia ambiental, ¿no? De cómo esta pequeña comunidad se adaptó a un ecosistema en el que, digamos, pues ahora sí que no había nada, y poco a poco fue creando sus elementos de organización, formas de comida, toda la cuestión del diseño de su pueblo, sus costumbres, etc., ¿no? Entonces ahí esta relación de la cultura con el ecosistema que habita se vuelve súper importante, ¿no? Y hay diversas enfoques, digamos, para poder estudiar esto, ¿no? Está, por ejemplo, la ecología cultural, está también la antropología ambiental, la antropología ecológica, ¿no? Entonces, digamos, son líneas o son campos del conocimiento que nos permiten adentrarnos a esta relación cultura, naturaleza y sociedad desde otros enfoques. Entonces, es por eso también importantísimo poder reconocer, ¿no? Estos sentipensares, ¿no? Y poder justamente llevarlos a cabo. Entonces, los invito a sentipensar. Ay, disculpen si uso compañeros, que es que ayer en UNAM es así como que usual usarlo. Y bueno, ¿no? Continuamos entonces. Otro de los elementos, y aquí lo repito, otro de los elementos es la crítica, digamos, dentro de la diálogo. Es decir, a través justamente de este constante diálogo con las personas, es súper importante tener esta capacidad crítica para poder saber por dónde caminar y qué estamos haciendo de manera, ahora sí que bien las cosas o mal. Existen muchísimos conflictos cuando uno trabaja ahora sí que con comunidades desde el lado científico, ¿no? Porque chocas muchísimas veces con los valores culturales de las comunidades, ¿no? Con aquellas ideas, con aquella cosmogonía, pero ahí la intención justo es tener una postura crítica hacia nosotros, pero también hacia la autoridad, ¿no? Entonces es bien valioso este aspecto crítico constantemente, ¿no? Para ver y para determinar las estrategias que vamos a usar justamente para relacionarnos con las comunidades. Entonces, por ahí está de Orlando Falsborda, que nos dice: recordemos que la IAP, a la vez que hace hincapié en una rigurosa búsqueda de conocimientos, es un proceso abierto de vida y de trabajo, ¿no? Una vivencia, una progresiva evolución hacia una transformación total y estructural de la sociedad y de la cultura, con objetivos sucesivos y parcialmente conscientes. Entonces también tenemos que tener en claro justamente estos elementos de la guía y de cómo la aplicamos en diferentes contextos, tomar en cuenta justamente que es un constante trabajo crítico, tanto de participación como de investigación constante. Y bueno, estas son, digamos, de alguna manera las bases teóricas de la IAP. Si ustedes quieren conocer un poco más de la IAP, pues igual tengo bastante bibliografía y se las podemos compartir para que tengan un conocimiento un poquito más completo, ¿no? Y bueno, dado esto, pues ahora sí que, ¿cuáles han sido las experiencias en IAP que yo o más bien que hemos trabajado colaborativamente? Bueno, entonces, pues tenemos por un lado toda la parte de la participación ciudadana, ¿no? En donde, como les decía, este pequeño grupo hacemos pues conocimiento mediante metodologías participativas, con diversas comunidades, ¿no? Con el gobierno local también hemos trabajado, pero es un rollo trabajar con el gobierno local a veces, ¿no? Porque siempre están con esa figura jerárquica, ¿no? En donde pues, ellos te dicen qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y pues a uno como no le gusta, ¿no? Pues les manda. Así que mejor, quédate con tu lana, quédate con tu biología, nosotros mejor le seguimos por el lado de hacer ciencia ciudadana, ¿no?
Entonces, hemos tenido ahí varias experiencias. Por ejemplo, hicimos un cuarteo, es un método en donde se determina cuánta basura genera una comunidad. ¿Ustedes saben cuánta basura generan en sus comunidades? ¿A dónde va a parar? ¿No? ¿Qué pasa? Entonces, digamos, son como cosas pequeñitas, pero que cuando uno ya es consciente de que sucede, pues ya como que te cambia el panorama, ¿no? Entonces nosotros hicimos un método de cuarteo con un boteo así de basura. Lo divides en 4 y empiezas a separar la basura. Es una chamba bastante ardua, ¿no? En donde determinamos cuánta basura genera, en este caso, el municipio de Longarícuaro, con las 14 localidades que integran. Después de eso, nos fuimos a visitar acá a Baja Jalisco al Grullo. ¿No conocen el Grullo, en Jalisco? Bueno, es una comunidad que tiene como una experiencia bien interesante sobre gestión de residuos sólidos urbanos. Entonces nos fuimos allí a cotorrear y a ver que nos enseñaran. Entonces también justamente pudimos hacer un vínculo de trabajo colaborativo con las autoridades del Grullo. Y bueno, ahí terminó nuestra chamba, digamos, por esta parte, porque el ayuntamiento ya no quiso seguir echándole apoyo. No nos pagaban, no nos pagan, es así como que lo hacemos por amor al apoyo. Entonces, es un trabajo que hacemos constantemente. También hemos trabajado antes de que yo entrara a chambear en UNAM, trabajamos con diversos posgrados. Ahí tenemos el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, tenemos otro posgrado en Geografía Ambiental. Entonces también hemos colaborado con ellos para hacer diversas investigaciones en el Longarícuaro. Por ejemplo, en el Longa tenemos todavía un ojo de agua que nos alimenta, que nos provee de agua para consumo humano, para puro bebé y ese todo. Entonces cada martes y sábado hay llaves en el pueblo y puedes subir con tu garrafoncito y ahí llenar tu garrafón de forma gratis. Entonces, digamos, es un derecho colectivo que tenemos en el Longarícuaro y que es súper importante reconocerlo y valorarlo. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una investigación en torno, digamos, al ciclo hidrosocial de este ojo de agua y a crear críticos que dimos a las personas. Mire, que conozcan la importancia. Y bueno, dentro de las investigaciones pues surgió que es un ojo de agua que tiene más de 500 años existiendo. Entonces, para eso también es justamente la investigación, para poder acercar ese conocimiento a las personas, ¿no? Y bueno, otros con los compas con los que trabajamos también es un colectivo de reforestadores voluntarios. Entonces, cada temporada de lluvias conseguimos árboles y ya tenemos como planeado, digamos, en qué lugares vamos a reforestar. Entonces, ya tenemos 6 años, ya cumplimos 6 años plantando. Entonces, ya vimos plantaciones, ¿no? Entonces, es un pequeño colectivo en el que hacemos cada año invitación a la comunidad y cada año también se suman mucho más. En esta parte tenemos la oportunidad, ayer en el mes, de una chica que se interesó en el proyecto y que ahorita está colaborando con nosotros haciendo diversas cositas ahí, como para fortalecer justamente este grupo, este colectivo, ¿no? Haciendo un sistema de información geográfica, haciendo un taller de educación ambiental, ¿no? Entonces han sido como varios trabajos con los que hemos colaborado con otras personas. Esto es súper interesante porque nos trae muchísimos aprendizajes. A veces creemos que trabajar solos, ¿no?, es como lo más chido, ¿no? Pero cuando colaboramos con otros es algo súper interesante. Y además con personas que no son, digamos, como de la misma área de nosotros, que hay choques ahí entre los semanas, ¿no? Entonces hay uno como que se va cubriendo ahí, se le van bajando como que los sonidos. Entonces es una buena oportunidad, digamos, para aprender desde otro lado. Entonces, digamos, estas son las experiencias de ya. Ellos son mis compañeros, Tamara, Miguel y la compañera Jessie, que ya se nos fue. Ya vive en otro lado, vive en otro lado, ya no vive en el Longarícuaro, ya se fue a vivir lo que vive en Jalisco. Entonces,
a hacer esta colaboración ciudadana, aprovechar a hablar temas ambientales. Y bueno, este es nuestro esquema de trabajo, que le hemos llamado como comunidades de aprendizaje colaborativo, en donde es, digamos, un ciclo que nos permite a nosotros estar en esta constante acción, en esta constante participación y en esta constante crítica hacia lo que hacemos, sin sueldo, sin nada, pues más, digamos, por nada. Entonces, empezamos con la parte de la identificación de un problema. En este caso voy a hablar, por ejemplo, con la basura, ¿no? En 2016 nos dimos cuenta que el relleno sanitario municipal era así un desmán horrible, ¿no? Había perros, caballos, vacas, de todo encontraron ahí, y muertos y vivos, ¿no? Entonces dijimos, no, hay que hacer algo, ¿no? Entonces nos empezamos a vincular justamente con instituciones de educación superior, en este caso fue la UNAM, que la tenemos mucho más cerca, con instituciones de educación media superior, como son los centros de bachillerato, y también con el gobierno local. Entonces con el departamento de Limpia, que con el regidor de ecología, que con el regidor de salud, ¿no? Etc. Entonces nos empezamos justamente a ubicar como actores primordiales, ¿no? Y empezamos a dialogar con ellos, a comentarles el problema, qué onda hay que hacer, qué falta esto, falta qué, etc. Y después de hacer esta gestión, ¿no? Y sí, hacemos un seguimiento y evaluación constante. O sea, estamos justo esta parte de crítica y de participación, ¿no? Y generamos después de esto un plan de trabajo. En este caso, de lo de la basura, pues hicimos este método de cuarteo, actualizamos el reglamento de limpia municipal, que desafortunadamente, les digo que es con las acciones de gobierno. O sea, desafortunadamente nomás llegó al Senado y luego de ahí se tiene que publicar en el diario oficial, ¿no? Del Estado de Michoacán. Pues no llegó hasta ese paso. Nomás llegamos ahí y pues nos ven habilitados ahí, ¿no? Y luego también se murió, ese sí se nos fue, se murió el que era como el secretario que se encarga justamente de llevar los documentos, ¿no? Entonces, hay muchísimos también excepciones dentro de la YAP. A veces uno cree que puede seguir avanzando, pero encuentran muchísimas limitantes aquí en el desarrollo de tu trabajo, tanto económicas como de relaciones políticas, como de egos académicos. Bueno, no te voy a entrar en esto. Entonces, esto es, digamos, como el ciclo que hemos seguido dentro de esta comunidad de aprendizaje colaborativo. Entonces, nos ha servido, hemos llegado a hacer como bastante cosas interesantes, además de la basura, pues en temas de agua, en temas de organización del territorio, ¿no? Hemos como que trabajado en diversas áreas que son súper importantes y necesarias para el caso del municipio de Ongarícola, ¿no? Y bueno, desde otro lado, trabajando, digamos, desde el lado de la academia, que es donde yo trabajo en el ENES, hemos desarrollado una metodología bastante interesante, que son los diagnósticos ambientales comunitarios. Es un método de aprendizaje en donde se lleva a cabo la interdisciplina. ¿Ustedes conocen la interdisciplina? ¿Oyes? Interdisciplina, la transdisciplina, también son elementos conceptuales que yo recuerdo cuando revisé el plan rector aquí en la universidad, estaban así súper bien especificados, que todos los que estudiamos aquí tenemos que aprender sobre inter, multi y trans. Entonces, con estos diagnósticos ambientales comunitarios hemos hecho alrededor de 6 en diversas localidades de Ongarícola, y ahí entramos a temas desde condiciones socioeconómicas de la comunidad, es decir, cuántos hombres, cuántas mujeres hay, cuánto ganan, cuánto llega de remesas, las condiciones de las viviendas, los servicios de agua, de luz, etc. Pues tenemos un panorama completo, digamos, de las condiciones socioeconómicas. Otra dimensión que trabajamos es la gestión comunitaria del agua. Entonces ahí vemos cuestiones de organización, cuestiones de la infraestructura hidráulica. Por ejemplo, aquí tenemos un SIC, que lo hemos llamado así, es un sistema de infraestructura hidráulica comunitaria, ¿no?
¿Alguien sabe de aquí de dónde viene el agua con la que se baña? ¿No? Pues te imagino que en Zaguayo, de donde son, hay un sistema de distribución eléctrica. Entonces nos acercamos con las personas encargadas pues, del agua, y con ellos dialogamos y hacemos recorridos, y hacemos un sistema de información geográfica, etc. Vemos fugas, muchas cosas. Otra dimensión que trabajamos son actividades productivas, ganadería, agricultura, monocultivos de aguacate, pesca. Entonces, para cada una de esas actividades productivas también tenemos una metodología desarrollada para poder caracterizarla. Otro que trabajamos es organización y territorio. Allá hacemos un recuento de la historia ambiental de la comunidad y cómo se organiza totalmente. Ya ven que algunos tienen ejidos, unidades agrarias, jefes de tenencia, gobiernos comunales, etc. Entonces también es parte, digamos, como de este diagnóstico. Otro que trabajamos, digamos, que está dentro del diagnóstico ambiental comunitario, es la dimensión simbólica del territorio. Es decir, aquí hay lugares que la comunidad reconoce como importantes. Por ejemplo, podemos definir que una comunidad es importante el cerro, no sé cómo nombrarlo, el cerro de la Cruz. Este es un elemento simbólico súper importante para la comunidad y que se interesa justamente por preservar. Entonces también tenemos esa dimensión simbólica. Y por último tenemos la parte de generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos, que tiene que ver con todo el tema de la basura. Entonces ahí también hacemos una caracterización de todo lo que se genera, cuánto se genera, qué tipo de basura se genera, en dónde hay tiraderos a cielo abierto. Por ejemplo, en una comunidad encontramos alrededor de 14 tiraderos a cielo abierto. Y no eran así chiquitos, no eran así, unos tiraderos. Bueno, y más en las barrancas. Entonces hacemos también caracterización de eso. Y bueno, después de hacer todo este diagnóstico, ¿no? Y colaborar justamente con las comunidades, con las autoridades locales y con diversos actores sociales importantes, pues sistematizamos toda esa información y generamos un informe final. Y después de ese informe final generamos un material de comunicación, es decir, todos los resultados son presentados a la comunidad, pero de manera, digamos, en un lenguaje mucho más claro, ¿no? Sin tanto lenguaje científico ni académico, ¿no? Es decir, no, tienes tanto, esta es tu estructura hidráulica, este es tu sistema de organización, etc. Entonces, estos diagnósticos ambientales comunitarios han servido muchísimo para fortalecer aspectos comunitarios como organizacionales y en el caso también para mejorar la producción de agua en las comunidades. Eso es, digamos, como lo que más les ha servido, la fortalección de tener un mapa de cómo es la red hidráulica que abastece de agua a tu casa. Bien interesante. Entonces, ha sido bien recibido por las comunidades, es un panorama general de las condiciones ambientales tanto de la comunidad como del lugar que habita y cómo pueden ellos justamente mejorar su relación con el ecosistema que los sustenta. Entonces es un trabajo que realizamos 4 o 5 días, así chamba arriba, todos los días. Una de las cosas que también trabajamos y que se me olvidaba y que es muy importante es el análisis de calidad de agua. Entonces llevamos kit hash, ¿no? Que son estos elementos mucho más, son reactivos que se pueden mover rápidamente y que nos dan justamente las características del agua que consumen las comunidades. Entonces hemos encontrado así microplásticos, alto contenido de fluoruro, ¿no? En algunos casos también hemos encontrado también metales pesados, ¿no? Por ejemplo, en el caso del lago de Pascua, pues hemos encontrado así como cosas bien intensas y también es cuando guardamos como que poquito de información para que la gente no entre en pánico, como que decimos, es que padre, tiene esto y esto, pero no es para entrar en pánico, si no luego después se ponen a entrar en cosas. Entonces nos vinculamos con instituciones de educación media superior, ¿no?
y con estos actores, digamos, que son parte importante de las comunidades. Entonces, estos son los diagnósticos de territorios comunitarios que hemos desarrollado ahí durante 6 años, que es un método de aprendizaje colaborativo bien interesante. Y los otros donde hemos también trabajado son los conocimientos y saberes originarios, el patrimonio biocultural, ¿no? Y la bioculturalidad. No sé si por aquí han escuchado el tema del patrimonio biocultural. ¿Sí? Los conocimientos y saberes originarios. Bueno, dentro de esta área también hemos hecho varios trabajos con las comunidades de la Ribera de la Pascua. La más reciente, que nos fuimos a campo hace como 2 semanas, estuvimos participando en la inauguración de la Casa de las Semillas en Pichátaro, Michoacán, con un taller para infancias. Entonces, todos los chiquitillos y chiquitillas de Pichátaro se vinieron y estuvimos haciendo talleres, hicimos 5 talleres. Estuvimos ahí justamente compartiendo los estudiantes de ciencias ambientales del 7º semestre, diseñaron un taller para poder aplicarlo y después de eso pues, platicar con las personas mayores, etcétera, para poder reconocer justamente y valorar la identidad comunitaria. Entonces, ahí colaboramos con una compañera que es etnobióloga, que se llama Itsu, es originaria de Pichátaro, y está echando a andar esta parte de la Casa de las Semillas. Ella también le entra duro al trabajo colaborativo, ¿no? Y es un actor como que bien interesante, bien Pichátaro, ¿no? Otro de los trabajos que hemos hecho, y eso lo hicimos justamente antes de la pandemia, antes de que nos llegara el COVID, fue un trabajo sobre el patrimonio biocultural de la comunidad de Tócuaro. ¿Ustedes conocen Tócuaro? Bueno, es un pueblo que está a la ribera del lago también, pero es un pueblo que se dedica a hacer máscaras. Tiene como todo ese oficio súper arraigado en toda la actividad económica. Y ahí logramos hacer justamente un trabajo bien interesante para reconocer todo este patrimonio cultural que tiene Tócuaro. Entonces, algo que descubrimos que nos llamó mucho la atención es que las máscaras, esas que ven ahí, tienen muchísima relación con la leyenda de origen de la comunidad. Se dice que el primero que llegó ahí se encontró con el diablo. Entonces, ahí hubo un pacto medio luchón para que pudiera justamente asentarse en Tócuaro, echar a andar su hacienda, así como que vendió su alma de Tócuaro. Entonces, es un pueblo mascarero. Todas las máscaras que hacen tienen como este sentido acá, pues diabólico, ¿no? Incluso tienen una danza bien interesante que se hace en febrero, pues quieren darse una vuelta, la danza de los diablos. Y también la danza, por ejemplo, le llaman la pastorela, que es esta lucha entre el bien y el mal, San Miguel, la presentadora. Entonces, es bien interesante cómo se relacionan estas partes lógicas y leyendas con elementos culturales y bioculturales. Otro trabajo que hicimos fue en la comunidad de Tócuaro. Es una comunidad purépecha, y estuvimos trabajando en 2018 y también hicimos una recopilación así de todos los conocimientos y saberes. No se puede todo, pero hasta nos arrepentimos. Entonces estuvimos trabajando con pescadores, con artesanos y artesanas, con aquellas personas que se dedican a aprovechar el bosque, con las personas que se dedican a hacer textiles, ¿no? Con la chica que se ve por ahí. Entonces nos acercamos muchísimo a las personas para que nos compartan sus conocimientos y la forma en que ellos justamente ven a su comunidad y cómo podemos valorarla y reconocerla. Entonces estos han, digamos, sido como las diversas cositas que hemos hecho durante estos años. Yo regresé a Roma en 2015, después de que estuve en la maestría me vine a vivir otra vez a Lombarito, y de aquí para allá, de allá para acá, hemos estado colaborando justamente desde la IAC con diferentes actores sociales, con instituciones de educación superior, etc. Entonces, no solamente hemos hecho informes, también tenemos por ahí algunos videitos, hemos también hecho cápsulas radiofónicas, hemos hecho campañas de salud ambiental, ¿no?
Entonces es como grande el abanico que te deja hacer justamente la guía. Ahora sí que no solamente publicar un artículo científico, sino ir un poco más allá. Publicar una cosa que la gente puede entender. Porque si no, pues de qué caso tiene que yo me esté generando y escribiendo desde el cubículo y solamente se va a quedar en la biblioteca. Aquí por lo menos se queda, pero en la biblioteca ya sale justamente como de la biblioteca para poder acercarse, ¿no? Y en el caso de la Casa de las Semillas, vamos a entregar unos materiales de comunicación que versan sobre diferentes cositas, ¿no? Uno es un ciclo profesivo, no sé si conocen como el tema de ciclos profesivos. Digamos, es como la agricultura temporal, todo el año, pero cómo se relaciona esta con los ciclos comunitarios. Es decir, la fiesta de aquí del patrón Santiago tiene que ver justamente con los ciclos de temporal, de siembra y de cosecha, etc. Entonces, él la relación de las fiestas con los ciclos temporales de cultivos. Entonces, vamos a hacerles un ciclo festivo, un calendario, a partir de lo compartido con los niños. Entonces, es uno de los materiales de comunicación que vamos a entregar. Y todo lo que hemos hecho lo hemos entregado a las comunidades. Al final hacemos alguna exposición de fotografía, algunos talleres con niños y niñas, nos acercamos con las primarias, con las secundarias, hacemos un eventito así, más un chilito, o por ejemplo, la vez que entregamos el edito acuario lo hicimos en el mero día de la fiesta. Entonces fue algo bien bonito porque pues, toda la gente estaba valorando el trabajo que hicimos y además se reconocía como portadores de conocimientos. Entonces veían su foto por ahí, chida su foto, esta me la regalan. Entonces todas las fotos se acabaron, las grabamos al final. Pero fue algo bastante interesante, bien pleno, porque te acercas muchísimo a la gente y puedes quitarte toda esa cuestión ahí académica que a veces te ata. Entonces es algo bien bonito. Y bueno, casi para cerrar, ¿cuáles son estas limitantes que yo he visto dentro de la experiencia que he desarrollado en estos años de hacer ya? La primera es que hay muy poca multi-interdisciplina. Es decir, siempre la banda científica se pone en su papel de que pues, yo le sé, de razón, el método científico, eso, aquello. Y dialogar con otras personas que trabajamos desde otros métodos, desde otras metodologías, desde otros enfoques, choca totalmente con ellos. Entonces, lo primero es romper esas barreras de ciencia y cultura, tirarlas y empezar justamente a hacer colaboraciones que nos puedan justamente, como les decía, intercambiar conocimientos, hacer un diálogo de saberes mucho más efectivo. Entonces, ese es como un elemento bien interesante. Otros son los egos académicos. Entonces, están pero a la orden del día. Eso cuando uno regresa, no, ya es para echar pleito con algún compañero o compañera, ¿no? Que es mucho más duro. O sea, es primero justamente tirarnos esos egos académicos que tenemos desde el lado científico. O sea, sí tenemos una formación y todo, pero la formación ha sido gracias justamente a nuestras familias, a la comunidad de donde venimos. Yo vengo desde el Barícuaro a estudiar a Zaguayo en aquellos tiempos y vivía con dos compañeros que son de Iguacho, una comunidad también de la ciudad de Pátzcuaro. Y la chica, ella ya tiene un doctorado en materiales sustentables por el Estado. Y mi compañero también hizo la maestría en energía, hizo la licenciatura en energía y después hizo una maestría en la Universidad de Guadalajara. Entonces, estos distintos caminos que nos vinieron a tener, pues ellos también se desarrollaron dentro de este campo, pero siempre mantuvimos una relación estrecha. Entonces, es muy importante justamente empezarle a bajar el ego académico científico y más bien ponernos justamente en una relación horizontal con las comunidades con las que trabajamos o incluso de donde venimos. Aquí no sé, aparte de Zaguayo, ¿de dónde venimos?
Zamora, nada más de Zamora, Cojumatlán, Jiquilpa, nada más, ¿a poco no viene de Pajacuara? Humatilla, Humato. ¿No? Bueno, pues justo es poder situarnos desde el lugar de donde venimos y poder regresar un poco de eso que aprendimos acá. Otro es la desvalorización del conocimiento de las comunidades. Por ahí dice justamente Orlando Falsborda que estos conocimientos que tienen las comunidades a veces no se valoran muchísimo. Entonces es necesario justamente empezar a reconocer esto desde nuestros lugares de origen. Y a mí me pasó algo bien interesante cuando estaba estudiando la maestría. De recién que ingresé, tenía un proyecto de investigación en la cañada de los 11 pueblos, acá, y después de pensar, de darle vueltas y que no, que presenta más, me di cuenta de que había una celebración en el pueblo donde vivo, enfocada al agua, que le llaman la bajada del agua, que es una celebración que tiene que ver mucho con este ojo de agua que les traigo. Entonces, esa tiene esta celebración y porque realmente nadie ha hecho nada sobre eso. Son pocos los estudios que hay. Entonces dije, ¿por qué no lo digo sobre eso? Algo que poca, digamos, que me haga valorar el lugar de donde vengo. Y pues sí, cambié mi tema de investigación y me dijeron, no, pues es que tienes un poquito tiempo, bla. Pero dije, no todo lo quiero hacer sobre eso. Entonces, ese trabajo o ese cambio sobre el tema de investigación me hizo conocer personas bien importantes. Por ejemplo, ahorita soy parte del comité que organiza la palabra. Son puras señoras mayores. Entonces, ahí me tienen a mí como pues ahora sí que soy el IBM. IBM trae aquello, IBM por acá, IBM por acá, ¿no? Entonces, pues allá ando ahora sí que el chichicle de las señoras. Pero con un gusto súper bonito, porque pues, trabajar con ellas ha sido bien valioso para mí. Entonces, he aprendido muchísimo de ellas. Hay una relación, pues de alguna manera ya ven cómo son las empresas. Te quieren mandar por todo. Pues hay que ahora sí que vivir ahí sus lugares del matriarcado. Entonces, ha sido una experiencia bien bonita y justamente este conocimiento lo hemos venido pues, trabajando mucho más con esta fiesta que se hace anualmente. La fiesta se hace fin de semana antes del miércoles de servicio. Por si quieren ir, están realmente invitados. Es una fiesta bien bonita, nos vamos al cerro, hacemos de comer, bailamos, etc. Y luego bajamos el agua. Obviamente, depende de quién, pero estamos aquí. Entonces, es esta desvalorización del conocimiento de las comunidades. La otra es la desvinculación entre el sector académico y gobierno. Como les dije, algunas veces todo lo que uno genera dentro de las universidades, pues el gobierno local y lo toma en cuenta. Es como... Entonces, yo soy de la idea de que pues, estamos generando conocimiento pues, que es igualdad. Entonces, el vínculo entre los gobiernos y las universidades es algo súper importante. Que poco a poco se está empezando como a trabajar en programas de los culturales, programas de economía urbana, rural, etc. Pero el que tenga esta intención de poder tomar en cuenta este conocimiento general, pues es algo bien valioso, que necesitamos justamente empezar a valorarlo, empezar a vincularlos más. Ya si no nos quieren, pues no, ya los intereses políticos se llevan. Otro es el poco financiamiento que hay para investigaciones independientes o comunitarias. Desafortunadamente, pues no hay ningún programa de CONACYT que nos pueda hacer un financiamiento. Los financiamientos que lanzan organizaciones mundiales, en este caso nacionales, pues tienen así, son administrativamente, son así,
muchos documentos que entregar, que cumplir, cuántos años tienes trabajando, a ver, muéstranos, que hacer esto, que lo otro. Entonces, se vuelve difícil para muchas organizaciones o para colectivos el poder conseguir un financiamiento. Y esto con la intención no de robarte el dinero, sino de tener también para la papa, ¿no? O sea, uno también hace las cosas por amor al arte, por amor al territorio, pero también se da. Entonces, aunque sea mínimo, pero tenemos que conseguir algo poquito, por lo menos para sacar para las platillas, ¿no? Otro es el desinterés de las comunidades. Este sí, nos hemos ahí topado con comunidades que no quieren trabajar. Decimos, vamos, con nosotros no hay problema. Bajamos como siempre comunidad, proponemos, hacemos la gestión. Aquí la cuestión es que después de que tenemos todo esto generado, muchas comunidades lo ven como información irrelevante. Es decir, no son importantes. Es un libro, es conocimiento. A nosotros damos algo que nos sirva, como esta idea paternalista que tienen de recibir siempre un apoyo, etc. Entonces, si ella recibe conocimiento, es como, pues es que no hay un valor económico para ella. Entonces, es empezar justamente a trabajar esta valorización del conocimiento científico, ¿no? Para que pueda justamente, ahora sí que mejorar las condiciones de vida. Entonces, a veces también nos preocupamos de eso. Y por último, que son procesos tanto mediano y largo plazo. Es decir, no hay soluciones así en 2 meses, como todos los gobiernos locales quieren. Aquí son trabajos que llevan años para poder mejorar justamente con las condiciones. Entonces, todos piensan en resultados a corto plazo. Quieren un programa y un resultado en 2 meses. Pero realmente es imposible hacer eso. Es un trabajo que tiene que tener parece que sus periodos. Pero bueno, no todo es malo. También hay cosas positivas, ¿no? Y dentro de esta experiencia, pues justamente está la parte del diálogo de saberes. Es decir, aquella relación horizontal con las personas que nos hace conocerles desde otro punto de vista, que nos hace valorar los conocimientos y saberes que tienen, etc. Otro también es que pasamos de la parte teórica a la práctica. Aquellos elementos conceptuales que aprendemos en la universidad, ¿no? los llevamos a cabo ya pues, con la gente, haciendo métodos científicos, etc. Algo que es bien claro acá es que nosotros trabajamos con bases sociales, pero tenemos métodos científicos. Es decir, hacemos análisis de calidad de agua, hacemos sistemas de información geográfica, hacemos estadística, hacemos análisis de suelo, hacemos caracterización biofísica, pues ahora sí que a nivel cuenca y microcuenca. Entonces articulamos tanto las bases científicas como las sociales. Y de ahí nos dedicamos a pasar este conocimiento a un lenguaje mucho más inclusivo. Entonces es digamos como difícil, pero ya aprendiendo el camino que se va facilitando mucho más. Otro es el reconocimiento en las comunidades. Nos comentaba esto de que las personas se dan cuenta de que son portadoras de muchos conocimientos. Entonces eso les vuelve como que lo valoran mucho. Ahora sí, su cultura, el lugar donde vive, las relaciones que tienen, las formas de organización. Entonces, eso es algo, digamos, como lo más bonito que se puede encontrar en una universidad. Otro es la generación de conocimiento más allá de la institución, es decir, de brincar la barda a las universidades, a los centros de investigación, etc. Y llevamos ahora sí que este conocimiento científico pues, a la orden del pueblo, como debe ser. Entonces eso también ha sido como que bastante valioso, pero nos hemos tomado también con varios, así que no, ¿para qué lo llevas? No, que no es necesario, ¿para qué? No va a hacer nada. Pues siempre hay alguna disputa, pero nunca le gusta. Existe seguir escuchando. Y otra es el reconocimiento de nuestras capacidades, valores y sentimentales. Es decir, nosotros como personas, pues también le vamos evolucionando. También vamos aprendiendo a relacionarnos con nosotros, desde otros enfoques, desde otras formas de pensar, aceptando a la humanidad. Todas estas capacidades que tenemos
la ponemos en práctica, que no se queden solamente ahí, sino que sea un conocimiento mucho más, ahora sí que pues, colaborativo, y que nos permita justamente ir evolucionando, ir aprendiendo mucho más y ahora sí que conectando estos pensares, como decía. Entonces, esas son, digamos, como algunas de las cosas positivas de hacer ya. Yo creo que habría más, pero sería cosa de echarle ahí un poquito para reflexionar, hacer una postura crítica para ver qué otras tenemos que nos pueden ayudar. Entonces, esta sería, digamos, como lo que hemos realizado durante estos años de hacer investigación participativa y que se ha convertido justamente también en una postura política, más que nada con la intención de mejorar las condiciones de vida y de su relación con los ecosistemas. Entonces, pues hasta ahí yo dejaría mi participación y pues vamos con las reflexiones. Algunas ideas, algunas reflexiones particulares. ¿No les gustó? ¿Les gustó? ¿Y si le van a bailar? ¿No vas a bailar? Yo tengo una pregunta con respecto a esta cuestión de la IAP y del sentipensar. ¿Has hecho solamente este tipo de, o has aplicado este tipo de metodología solamente en comunidades pequeñas o también has entrado como a municipios o lugares un poquito más organizados, más grandes? No, la verdad, no, todavía no le entro a lo urbano. No, es que lo urbano sí es otro trip mucho más intenso. Tuve la oportunidad de, cuando estuve en Colombia, les digo, hay la banda académica es súper cercana a las comunidades urbanas y superurbanas. Entonces, en la comparación con ellos, te decían que había mucho más problemáticas a nivel urbano. Entonces, te encuentras elementos que a veces salen de las manos. Pues todavía no entramos a eso. Nos gustaría tal vez más adelante. Pero siento que para entrarle como al urbano intelectual necesitaríamos un grupo de trabajo más amplio. Acá regularmente en las clases que los profesores que lo hemos hecho son 30 alumnos y todos así como en diferentes áreas de conocimiento. Entonces yo creo que es más importante. Si nos invitan a esa vuelta, no le llamamos críticas, también ser tan críticos, no ven que todo es bonito en nuestro críticas, no les gusta, les llama la atención, no les llama la atención. ¿Les gustaría a ustedes aplicarlo alguna vez en sus comunidades? ¿Les gustaría hacerlo? Vaya. Esto de la IAP me recuerda a cómo funcionan los colectivos de personas que cuentan con un propósito. En la materia que estuve cursando el semestre pasado, traté de hacer precisamente algo así para trabajar con la comunidad en la que yo vivo, que si bien vivimos en Zaguay, estamos muy alejados del mismo. Entonces, es muy cierto que a veces la comunidad no se presta o también te suele mentir muchas cosas y eso altera también la forma en la que debe funcionar el proyecto. Mi proyecto está enfocado en primero sacar o concentrar a todos estos niños y jóvenes que estaban en las calles sin supervisión de adultos y que en muchas de las ocasiones se organizaban
para vandalizar espacios que antes eran de recreación y convertirlos en una especie de centros recreativos, pero no recreativos en modo funcional para la sociedad. Entonces traté de rescatar uno de los espacios y muchas personas decían que sí, que estaba muy motivadas todo esto, y creo que con quien más complicado fue trabajar y con quien era mi público focal desde el principio, que eran los adultos, no se prestó para eso. Más bien los niños o jóvenes asistían ahí, pero igual la investigación se vio alterada porque no iban exactamente con la mentalidad que se requería para entrar ahí, o sea que iban a aprender algo, más bien fue como para conocer más gente y después dejaron de asistir. Entonces yo quiero saber cómo se puede lidiar con esas cosas o cómo ser objetivo en entender a las personas mismas, porque después de todo, pues yo también soy persona y vivo en una comunidad, pero no entendía cómo podíamos entablar una comunicación afectiva entre lo que se quería hacer y lo que no se pudo hacer, porque fue complicadísimo. Pues muchas gracias por la participación. Te felicito más que nada por esa labor, creo que es bien valioso. Y bueno, los colectivos son pues súper importantes, ¿no? El que nosotros, incluso como personas, podamos hacer un colectivo, juntarnos con varios compañeros que nos interesan temas y empezar a trabajarlos, es como el primer paso que da uno para poder echar a andar modelos de diálogo. Y respecto a tu duda, pues es súper difícil poder encontrar una mediación entre estas relaciones que hay entre los diferentes grupos. Nosotros lo que hemos hecho es primero hacer un mapa de actores, es decir, aquellas personas que están dentro de todo el problema, poder ubicarlo en cuestión de las relaciones que tiene, su influencia sobre otros grupos, su influencia sobre organismos, etc. Y esto ya nos permite por lo menos visualizar cómo son las condiciones sociales y culturales y ver con qué personas ir principalmente. O sea, en este caso, si alguno de los adultos mayores es como el cabecilla, digamos, como el que siempre está al frente de todos y todos lo sigue, es justamente acercarnos a esa persona. Es ir con ella y decir, oye, fíjate que nos interesa esto, ¿cómo ves? Si lo logramos, etc. Y a través de él, ahora sí que comenzar. No es un trabajo que va a pasar, como digo, en 2 meses, ¿no? Es un trabajo que van a tener que desarrollar, pues ahora sí que yo digo tal vez 3 años para poder tener un ese complicado. Entonces, el mapeo de actores es algo pues muy valioso también, pero también que hay que tener mucho cuidado con relaciones. Porque también podemos ubicar actores pues, que no están como que muy a gusto con lo que hacemos, y esos actores hay que como que así mantenerlos alejados de uno para no justamente encontrar en ese conflicto. Entonces, y poder ubicar a aquellos que sí están como más ligados a nuestro trabajo y que pueden ahora sí que retroalimentar a esta propuesta pues, que tenemos. Entonces, por ahí ya pensaría que podría haber justamente en esta parte. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, pues yo quiero felicitarte por el trabajo que has hecho, Cristian, porque finalmente digo, a los muchachos creo que pone en claridad sobre esta parte de cómo se puede aplicar lo teórico a lo práctico, ¿no? Y en estas, pues trabajo en comunidades se ve de manera evidente, digamos, ese impacto social que puede tener la universidad, la academia, en la vida social, ¿no? Y además esta parte de ir rompiendo paradigmas hacia especializar demasiado conocimiento y romper esas barreras, ¿no? Entre académicos, pero también entre académicos y la gente de las comunidades, los ciudadanos, los pobladores, para no tener esos egos académicos que de repente se cargan en muchos momentos y que eso entorpece finalmente la forma de hacer investigación. Entonces,
pues un tanto el objetivo de ser, pues es precisamente que ustedes tengan como ese conocimiento de diferentes posibilidades de realizar investigación para que no se quede con esa idea de, bueno, ya saliendo adelante, pues ¿qué voy a hacer? Pues como ya vieron, se pueden tener muchas acciones de manera directa en diferentes lugares, en diferentes comunidades. Es decir, si hay un impacto social verdadero, ¿no? Y por eso, bueno, pues quiero felicitarte, Cristian, por este importante labor que está realizando. Muchas gracias. Solamente, digamos, para terminar, también trabajamos con un colectivo artístico de Leroca y con esas compas nos dedicamos a hacer gestión cultural. Entonces hacemos festivales de música, por ejemplo, tenemos un festival comunitario del Globo de la Toya, que ya lo hacemos muy seguido, pero llegó la pandemia y ya no se hizo. Entonces tenemos un grupo de música, entonces aquí la cuestión, como dice la compañera, es hacer pequeños colectivos. Creo que eso es algo bien valioso y que a veces no tomamos mucho en cuenta. A veces pensamos que uno lo puede hacer todo solo, pero cuando hacemos un pequeño colectivo nos damos cuenta que podemos llegar a hacer aquello que tenemos pensado, pero con la ayuda de otras personas. Entonces yo los invitaría también a que no solamente se centren a trabajar de manera individual, sino también a hacer trabajos pues, más colectivos, más entre aquellos grupos, como sus amigos del pueblo, o sus amigos de su colonia, o sus amigos de la universidad que tengan intereses como afines, y seguir, digamos, como echándole con proyectos culturales, con excelencia, etc. Que ahora sí que pues, la cultura es así como que súper abierta para cuando quieran ustedes trabajar, solamente está en sentido pues, de estas colaboraciones que podemos hacer y que pueden llegar a recibir muchísimo. Gracias. Bien, por allá, sí, ¿quieres hablar? Bien. Hola, buenas tardes. Mi pregunta que me surgió hace rápido con el cierre es ¿por qué ella y no otro camino? ¿Cuál fue el factor principal que lo hizo decidir a dedicarse al jazz y no trabajar con empresas o con el gobierno directamente? Y si a un futuro se ve con el jazz o piensa en algún momento dejarlo y empezar por otro camino o depende. Fíjate, creo que bueno, siempre he tenido como este sentido por las cuestiones ambientales. Y cuando estuve en Colombia me di cuenta de que podía hacer más cosas allá de la academia. El conocer y el dialogar con personas de comunidades colombianas, como que me hizo mucho así, como que bajarle a todo el ruido que tenía que dar yo y decir, pues realmente la academia puede salir también, ¿no? de ese lugar enclaustrado donde está. Entonces, de ahí como que dije, no, yo tengo que hacer otra cosa porque no me veo sentado en un cubículo escribiendo solamente, sino más bien quiero hacer otra cosa, salir de ahí. Entonces, cuando regresé, empecé a echar a andar con esta idea y conocí a personas súper interesadas también en hacer cosas. Entonces eso también me motivó, digamos, como a trabajar. Cuando conocí a este compañero del doctor Andrés Camus, que es con el que colaboro ahí en UNAM, nos encontramos súper bien, digamos, como a trabajar. Él es también amante de la jazz, entonces nos encontramos y dijimos, vamos a darle, y hemos seguido, digamos, como por ese caminito. Si me veo más adelante en la jazz, yo creo que sí, me gusta hacer jazz. Y no solamente por la cuestión académica, sino también, como dice Borja, por un posicionamiento político. Porque recuerden que lo político es personal. Entonces, sí me veo haciendo jazz. No sé si tal vez en la academia, que es, digamos, como el lugar donde más se tendrá la investigación, pero tal vez también de manera individual, ¿no? Tal vez crear una consultoría, tal vez tener otro tipo de
organización no gubernamental, empezar justamente también a buscar otras formas de hacer ya, ¿no? Desde otros lados. En Colombia se hace ya de manera súper, allá este pensamiento de la ya y de este compa de Orlando Fagora está súper cimentado en las universidades. O sea, es una forma en la que las comunidades se atribuyen muchísimo a las comunidades que les rodean. Entonces yo me traje ese aprendizaje como bien tatuado, ¿verdad? Esta experiencia pues, me hizo ver que se puede hacer ya desde una consultoría, desde un colectivo, desde una organización no gubernamental, desde una fundación, etc. Son como muchas las formas desde donde puedes hacer ya. Entonces tal vez en algún futuro me vea haciendo ya incluso hasta desde el gobierno local. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, a todas, por asistir. Y muchas gracias, colegas.